buen sábado, buenos días o buenas noches para los que nos escuchan en otro día. Pues hoy estamos grabando en un día fuera de lo común, estamos grabando en miércoles, casi siempre grabamos viernes en la noche, y estamos grabando en miércoles porque pues mi buen amigo Gabriel Estrada, que aquí nos acompaña, pues ya está muy Muy cerca del viejito. evento Street Store. Pensé que ibas a decir que porque ya está Ah, muy no. viejito. Bueno, aparte. No es cierto. Pues está Bueno, ya a la vuelta de la esquina el evento Street Store, es este domingo, entonces este viernes, sábado sería muy complicado sí. grabar por todo lo que falta hacer del evento, siempre los detallitos son los que más tiempo Sí, no, quitan. la verdad es que yo dije, no, pues sí grabamos el viernes en la noche, pero un amigo que tengo va a andar por todas las panaderías recogiendo pan y comida y preparando compras para el otro día, entonces, o sea, hace tú, Y el, o sea que tú y también el, y andas el ahí otro amigo metido. va a estar terminando de doblar ropa y llevando ropa al evento, Y pero corre, corre. a lo mejor muchos van a decir, ay, no, pero eso no se debe de hacer en Chabat. Pues ¿Vale? si no están de acuerdo, pues sorry. Es para una causa noble y yo creo que cuando es así, pues Claro, exactamente. Además hay que recordar que según la interpretación de Yeshua, para todos aquellos que nos están escuchando, o Jesús, como lo conoce la gente, hacer el bien jamás está prohibido, ni en Shabbat. De hecho, en Shabbat es cuando más bien debes hacer. Entonces, pues nos espera un feliz fin de semana en el que vamos a apoyar a más de 8,000 personas, Memo, de órale. escasos recursos, gente que gana menos de $1.75 al mes, hagan sus conversiones cada quien en su país, ¿Es? perdón, diarios, Día. ¿no? Y que además carecen o viven permanentemente sin por lo menos dos servicios básicos, imagínense vivienda, educación, agua, drenaje, luz, pavimento, muchos etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad estamos muy emocionados y por eso decidimos, y bueno, yo salirme del proceso de doblado en el que estaba, vengo a grabar y me regreso, pero Sí, bien de hecho, contento. pues vamos a tratar de hacerlo en media Breve. hora. Pues va a ser yo creo que el audio más pequeño que hemos hecho hasta ahorita. Pues por lo Así mismo, es. ¿no? Gracias por acompañarnos, Porque hasta luego, Memo. Ah. como el chiste, ¿no? El chiste rápido. ¿Quieres que te cuente lo otro? Ah. Este, A ver. la semana pasada o hace 2 semanas hice una encuesta pues que nos hicieran alguna recomendación de algo que vieran, que si los audios estaban muy largos, muy cortos, más audios, más noticias, menos noticias, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que las opiniones están muy divididas, pues de las que eh, más votaciones tuvieron, una fue más noticias, otra, más interacciones entre semana, que pues es complicado porque, pues tanto tú como yo, bueno, ahorita este mes está lo del Street Store, pero en los demás meses, pues trabajamos, ¿no? Claro. Entonces, a veces el trabajo se pone muy difícil entre semana y pues no es tan fácil estar ahí interactuando tanto. Y el otro es pues que invitemos más personas a los Ya audios, están aburridos de entonces pues nosotros. yo creo. Entonces pues por eso vamos a hacer una invitación abierta, Gabo, a ver qué te Ándale, parece. ándale, me late la idea. Pues cualquiera que quiera participar, pues que nos mande ahí ya sea por Facebook, por mail, hay muchas formas de comunicarnos, nos dicen, nos ponemos de acuerdo. Si no saben cómo utilizar el Skype, que es lo que usamos nosotros para hacer los programas, pues le podemos enseñar, le podemos decir cómo y pues nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Ojalá que salga algún valiente por ahí, o O valienta. valienta, porque luego les da un poco como miedo, ¿no? Da miedo, pena, pues yo creo que me acuerdo del primer programa, pues hace un año, pues sí, Como estábamos, cuánto y estábamos balbuceabas, nerviositos, ¿verdad? balbuceabas un chorro, Memo, y llorabas, sí me acuerdo. Pero bueno, pues ahí va la cosa. Entonces vamos a empezar. Esta semana vamos a estudiar, es el programa número 6, es el equivalente a la porción de la Torah llamada Toldot, que hablaba ya sobre Jacob y Esaú. Y esta porción vamos a estudiar al profeta Malaquías, el Malaquías capítulo 1
y del capítulo 2 son 7 versículos. O sea, del uno son 14 versículos y del capítulo 2 son 7 versículos. Pues tiene temas Sí. interesantes, pero pues lo vamos a hacer cortito y nada más así poquito de introducción sobre Malaquías. El nombre Malaquías realmente pues en hebreo es Malají, que significa Malají. Malaj, sabemos que muchas veces es traducido como ángel, un malaj, pero pues hemos visto ahí en los estudios de la Torah que realmente malaj significa enviado, pues alguien que es enviado. Hay muchos ejemplos, donde puede ser enviado algo así como un ángel, un ser divino, un ser, por ejemplo, allá cuando iba Balaam, hacia con Balak y se le aparece un adversario que él no podía ver, la burra en la que iba a montar sí podía ver. Ese adversario es llamado como un malaj, fue un enviado de Dios. Y también en esa misma historia pues tenemos el otro ejemplo donde los mensajeros del rey de Balak que fueron con Balaam a pedirle que fueran para que maldijeran al pueblo de Israel, Era pues también esos mensajeros que eran hombres, eran malajim, eran enviados. Entonces, esta palabra malaj es enviado o ángel, y malají con la terminación y pues significa mi enviado o mi ángel. Esta palabra tiene 4 letras en hebreo, su raíz son 3 letras, que es las 4 letras que tiene es mem, alef, lamed y kaf. La raíz es alef, lamed y kaf, que esa raíz, que sería laj, realmente en el hebreo el significado no se sabe ciencia cierta, está un poco perdido, pero en otras lenguas semíticas, que pues el hebreo es parte de pues todo una lengua semítica, esa raíz significa precisamente enviar. Entonces, por eso pues es fácil entender o traducir malaj como Claro, enviado, y ¿no? de hecho tiene la misma raíz de la palabra la lejet, ¿no? Que es caminar o andar o viajar a pie Ah, también, ¿no? y también, y bien interesante también de Maljot, o Mm, sea, de lo de qué cosas no hay que hacer en Shabbat, o sea, de lo que se traduce como trabajo. Ahí yo creo que no nos vamos a meter ahí porque porque sí. está un poco largo, pero pues también usa esa misma raíz, ¿no? Claro, fíjate Es, que otro comentario, no sé si traes algo sobre el contexto histórico, muy interesante. Nada más quería mencionar este libro de Malaquías, normalmente en en Biblias cristianas, Biblias católicas, pues es el último libro de lo que se conoce como el Antiguo Testamento. En las Biblias, bueno, en los Tanaj hebreos, es el último libro, no del Tanaj, sino de la serie de los Ujú. profetas, y después ya siguen todos los libros, Los escritos. de Ah, sabiduría, los escritos o sabiduría. Y también en cuanto a cronología, pues este profeta Malaquías o Malají, fue contemporáneo de Hagías y de Zacarías, aunque hay evidencia que muestra pues que este ya fue el último, no fueron los 3 profetas del segundo templo, y Malaquías pues fue el último de los profetas, este que tenemos en el Tanaj, ¿no? claro. Hay una controversia en el Talmud sobre si Malaquías realmente se llamaba Malaquías o Malají era nada más el título que él se dio, precisamente porque en el texto hebreo varias veces se repite este nombre y se traduce como mi enviado, ¿no? Entonces, por ahí los sabios del Talmud pues, no se ponen de acuerdo en si este era el nombre o no, ¿no? Okay. Sí, de hecho, por ejemplo, en Ageo capítulo 1 versículo 13 dice, entonces Ageo, mi mensajero, o Malají. Malají, exacto. Entonces dices, oh, pues sí, sí hay un poquito de controversia, ¿no? Así es. Cosa bien interesante también es que este profeta aparece después del exilio, vamos, no nada más después del exilio, después del retorno del exilio de Babilonia. Ujú. Ellos regresan y entonces pues tienen ahí un poco de dificultad para reconstruir los muros, el templo. Entonces, bueno, ya tenían casi 100 años, ¿no? De haber regresado a Jerusalén y en teoría Ujú. ya no traían esa idolatría, ¿no? Que habían estado, que tenían pues antes de haber sido a Babilonia.
hay que recordar que por la idolatría de ellos son enviados a Babilonia y además por no guardar el reposo de la tierra. Entonces, ahora que Ujú. regresan, pues ya no son idólatras, ¿no? El cautiverio les enseña pues que tienen que ser celosos de Dios y entonces se vuelven celosos de Dios, Memo, ¿no? O sea, Ujú. eh, ¿cómo podemos explicar esto? Pues a lo mejor iban al templo, sin embargo, había ciertos aspectos que ellos estaban descuidando, ¿no? Sobre todo en el tema ético, ¿no? Y esto es muy Así importante es. porque en realidad ese es el fondo de este libro. Yo creo que describiría prácticamente y lo estamos viviendo, ¿no? Describiría exactamente el mundo de hoy en el que pues damos una apariencia de religiosidad, pero realmente muchas de las ocasiones no traemos nada de fondo, ¿no? O sea, a lo mejor Ujú. repetimos Sí. frases religiosas, vamos a misa el domingo, o si somos mesiánicos nos juntamos en Shabbat y decimos aleluya, Hashem, Baruch Hashem y Berat Hashem y todas esas expresiones religiosoides que en realidad a veces no traen nada de fondo, ¿no? Es decir, cuál es la Ujú. verdadera religión. Entonces, todas estas situaciones se reflejaban también en la relación que tenían los judíos con el templo en esa época, ¿no? Entonces vemos cómo Dios les empieza a hablar, oye, no estás cuidando realmente el templo, los sacrificios, el diezmo también, y todo esto desde un punto de vista ético, ¿no? De pronto pensamos que era como, entonces tengo que ir a dar al diezmo porque le doy a Dios, cuando la verdad es que según la Torah, pues algunas partes de este diezmo iban pues para los más necesitados precisamente. Entonces, aunque parece algo como de procedimiento, la verdad es que era un tema de ética, ¿no? Había mucho divorcio, había matrimonios mixtos, ¿no? Había gente que se casaba con las tribus de ahí alrededor, entonces pues volvían a caer en la idolatría, ¿no? Entonces, Ujú. prácticamente ese es el centro de este libro, es el centro del Haftarah que vamos a ver en esta ocasión. Así es. Y también sobre lo que comentas, pues cuando regresaron del exilio, pues regresaron con Esdras Nemías y después hubo una serie de gobernantes, ¿no? Algunos buenos, No tan algunos no buenos, tan sí. buenos, algunos muy malos, pero ya no tuvieron rey, Ujú. por mucho tiempo. Entonces, también eso es algo que vamos a ver más adelantito, que habla sobre el gobernante y cómo pues ya no tenían un rey, ¿no? Y hace ahí algunas comparaciones de que a tu gobernante, que ni siquiera es un rey, no le llevarías lo que me estás trayendo a mí como ofrenda Ujú. por miedo a tu gobernante, pero a mí pues si no te importa y a mí si me traes Sí, algo claro. pues que no es Claro, digno, ¿no? como no vemos a Dios, pues pensamos que lo importante es lo del corazón y no le das un sacrificio así real, ¿no? Es que es bien Sí, típico. claro. Bueno, entonces vamos a comenzar leyendo Malaquías 1, capítulo 1, versículo 1, y dice, esta profecía, que es profecía, pues palabra de Dios, es la palabra de Dios dirigida a Israel por medio de Malaquías o por medio de mi enviado, ¿no? Y comienza diciendo esa profecía o esa palabra de Dios. Versículo 2, yo los he amado, dice Dios, ¿y cómo no y cómo nos has amado? Contestan ustedes, ¿no? O sea, él dice, yo los he amado, y el pueblo dice, ¿y cómo nos has amado? No era Esaú hermano de Jacob, sin embargo, amé a Jacob. Eso pues fue básicamente la respuesta de Dios, ¿no? Y ahí pues está la conexión pues primaria y luego se sobreentiende, pues ahí está hablando de Esaú y de Jacob, y por lo tanto hace la conexión allá con la parasha de Toldot que habla sobre Esaú y Jacob, ¿no? Claro. El principio de Esaú y Jacob. Entonces está diciendo básicamente, pues Esaú también era su hermano, pero amé a Jacob, ¿no? Y les está contestando a quién, pues al pueblo de Israel descendiente de Jacob, ¿no? O Claro, sea, y fíjate que ahí yo creo que cabe otra pregunta que incluso la podemos traer al día de hoy. Y no sé si te has fijado, Memo, que la mayoría de la gente ya saben que Dios los ama, ¿no? O sea, ujú, de repente hay gente que dice, ay, Dios te ama, es que hay que enseñarle al mundo que Dios nos ama, ¿no? Y de repente creo que sí, está muy bien eso, ¿no? Que la gente sepa que Dios lo ama. Aquí la pregunta es cómo. Y esa es la pregunta de fondo que están haciendo los israelitas aquí, ¿no? Dios está diciendo, es que yo ujú, los amo, y entonces dicen, ¿y cómo nos has amado? ¿Cómo nos has demostrado que Dios
¿Cómo nos has demostrado que tú nos amas? La pregunta aquí que me gustaría hacerle a ustedes que nos escuchan es, ¿cómo sabes que Dios te ama? ¿No? Porque repetimos una y otra vez, Dios te ama, y ¿por qué Dios me ama? ¿No? ¿Cómo me lo ha demostrado? Y yo sé que ya empiezan en este justo momento empiezan las ideas en su cabecita y dicen, porque puedo respirar, porque veo los pájaros, porque veo el sol, porque la vida es buena, pero eso lo hace con todo el mundo, ¿no? Entonces, la pregunta específica es, ¿cómo sé y cuál es la certeza que yo tengo de que Dios me ama? Y entonces bien interesante porque Israel le contesta con una respuesta que parece ser muy vaga, pero que en realidad no lo es, Memo. Ciertamente Esaú es hermano de Jacob. Prácticamente les está recordando que el primogénito es Esaú. Dice, sin embargo, yo te escogí a ti, Jacob. ¿Esa es una señal de amor? Claro. Pero qué difícil, ¿eh? Qué difícil es entenderlo, porque ¿cómo lo podríamos trasladar a nuestra vida, Memo? Ouch. Vamos, si yo le pregunto a Memo, ¿cómo sabes, Memo, que Dios te ama? Esa es una buena pregunta. Ya a ti, a Memo, que conoces la Torá y que conoces la historia de Israel y que sabes cuál es la misión del Mesías y por qué había de morir y ahora por qué tenemos que estar esperando a que llegue y por qué tenemos que mejorarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la razón? Es, Pues es sí. esa misma. Ujú. Sí, o sea, el hecho que tengamos la capacidad de conocer los secretos, vamos, si estamos estudiando esto, Memo, no es porque, ay, qué casualidad, Memo, te conocí, y pues tú aprendiste y pues ya, qué bárbaro. No, no, todos los dones vienen de Dios. Que estemos estudiando esto y que entendamos la historia de Israel y que seamos capaces de administrar los misterios de Dios, esa es la mejor señal de que Dios nos ama. Claro, y que tenemos un hermano mayor y Claro. sin embargo nos ama, pues a nosotros también, ¿no? Al darnos esta pues facilidad de estudiar su Claro, palabra. y de entenderlo literalmente y a los 4 niveles, estamos descubriendo los misterios de Dios. Interesante pregunta. Ok, Ujú. bueno, aquí en el contexto pues está hablando de Esaú, hermano de Jacob. Dice, amé a Jacob, versículo 3, pero aborrecí, o más bien se podría traducir del hebreo como odié a Esaú, ¿no? Ujú. Y pues ahí también, ¿no? Lo que decías ahorita, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, y también una frase muy, muy, muy famosa, Dios es amor, ¿no? Claro. Y Dios es todo, es amor con Dios, pero pues también odia algunas cosas, ¿no? Y aborrece algunas cosas, no nada más a Esaú. Si nos seguiste ahí en el estudio de la Torah, pues te diste cuenta que odia otras tantas cosas. Y no sé si alguna vez tú o alguno de los que nos escucha, pues en alguno de sus rezos o alguna de esas veces que has estado platicando con Dios, le, le has rezado y diciendo, ayúdame a amar las cosas que tú amas y a odiar las cosas que tú Claro. odias, ¿no? Pero, y yo creo que a veces lo decimos, y lo decimos como decías al principio, ¿no? Pues así medio vago y vacío, pero realmente si le pedimos eso de corazón, ayúdame a odiar las cosas que tú odias, ¿sabes qué cosas odia Dios? Claro. Que es complicado, ¿no? Sí, exacto. Este, pero bueno, aquí dice, pero aborrecí o odié a Esaú. Esaú sabemos pues su descendencia de los edomitas. De esta descendencia de los edomitas no quiero entrar mucho en detalle porque vamos a hablar de ella dentro de 2 semanas. Vamos a estudiar el profeta Obadías, pues que es muy chiquito el libro. Básicamente pues vamos a estudiar todo ese libro y habla mucho sobre la descendencia de Saúl, ¿no? Los edomitas. Entonces yo creo que mejor ahí entramos en ese tema y pues nada más mantener en mente pues lo que está diciendo aquí, ¿no? Que a esos de los que vamos a estudiar dentro de 2 semanas los odio, Claro, ¿no? y, Los y sobre aborrecí. todo, normalmente la gente cuando lee los aborreció, los odió, pues choca un poco y por eso este libro no se estudia mucho, Memo, porque pues se supone que Dios es amor, ¿no? Como nos han Ujú. vendido la idea de que Dios no odia nada, Dios ama a todos, entonces de pronto como que no entendemos esta situación. Pero a muy grandes rasgos yo creo que el tema es que hay que recordar la parashá, que Toldot, que está muy relacionada, y hay que recordar que en el judaísmo se ha entendido que Edom o Esaú pues va a reinar en este mundo, ¿no? Y lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho, ha triunfado, guerras, ¿no? Todo esto. Y el premio para Jacob y para su descendencia no está en este mundo, sino en el venidero, ¿no? No por nada Yeshua o Jesús decía,
pues este mundo tiene que terminar y tiene que haber otro, ¿no? No es que sea otra tierra, no es que sea otro universo, sino que el sistema, el método tiene que cambiar. Y ahí es donde la descendencia de Jacob, no estoy diciendo judíos, sino estoy siendo mucho más amplio, ahí es donde tiene que hacer su trabajo, ¿no? Entonces, 12 12 tribus. tribus, exacto. Y entonces el resto del capítulo, sí, de este capítulo que estamos viendo, habla de qué va a pasar si Edom, si Esaú, decide tratar de pisotear a Jacob, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en mente. A eso se refiere con aborrecer. No significa que odie a Esaú, porque en realidad Dios lo ha bendecido mucho en este mundo, ¿no? Y dice, y convertí sus montañas, está hablando de Esaú, y convertí sus montañas en desolación, y entregué su heredad a los chacales del desierto. Y versículo 14 dice, Edom dice, aunque nos has hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero Jehová Tsebaot, o el Dios Todopoderoso, dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamado territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado Dios, ¿no? Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, se ha engrandecido Dios aún más allá de las fronteras de Israel. O sea, ¿por qué se está metiendo con Esaú, Dios, no? O sea, ¿por qué está derribando ese imperio que se levanta y lo derrumba y se vuelve a levantar y como dices, no? O sea, está gobernando sobre el mundo, aún en nuestros días. ¿Y por qué se va a meter Dios con ellos? Pues si Dios es el Dios de Israel y nada más, ¿no? O sea, Dios es el Dios de Jacob, Jacob le cambió el nombre a Israel y pues es el Dios de esos 12 hijos. Pues no, ¿verdad? O sea, se va a engrandecer el nombre de Dios, ¿por qué? Porque pues no le podemos poner fronteras a Dios, no lo podemos meter en una caja, ¿no? Y al ver cuando se meta con otra gran potencia, con este Esaú, pues vamos a decir, oye, espérate, tú no eres el Dios de ellos, ¿no? ¿Qué haces metiéndote con ellos? Pero pues vamos a ver que pues Él es el Dios, el que creó, no nada más es el Dios de Israel, sino de todo el mundo, de todo el universo, pues porque pues Él es el único Dios, ¿no? Y bueno, llegamos al versículo 6. En el versículo 6 vamos a poner atención a las preguntas que va haciendo Dios. Dice, primero una sentencia, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues claro, ¿no? Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? ¿No? Se pregunta Dios. Si tu hijo honras a tu padre y yo soy padre de todos, pues ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, como el siervo le tiene honor a su señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre y encima preguntan en qué hemos despreciado tu nombre. A ver, o sea, entonces Memo, eso significa que no basta con llamarle a Dios Padre o Señor para que yo considere que estoy haciendo lo correcto. O sea, a lo mejor yo oro a Dios y le digo, Padre, ayúdame, y Padre, yo te bendigo y yo te alabo. Eso no es suficiente entonces. Pues no, hay que mostrarle honor o honra, y cómo le mostramos eso, pues andando en sus caminos, ¿no? O sea, en lo que Él nos pide que hagamos, hacerlo, lo que nos pide que no hagamos, no hacerlo. O sea, mostrarle que nos interesa, conocerlo, que nos interesa saber qué le gusta, para pues darle un poquito pues no un poquito, ¿no? Para darle toda la honra que se merecen. O sea, como si yo a mi papá físico, sé que no le gusta que, no sé, me salga los sábados y me ponga bien borracho, y a mí no me importa y me salgo los sábados y me pongo bien borracho, pues eso no es darle honra a tu papá, ¿no? Pues estás haciendo algo que sabes que lo va a hacer enojar, que lo va a tener a disgusto, que lo va a estresar. Entonces, ¿cómo le podría dar honra a mi padre que no le gusta que me salga los sábados y me ponga borracho? Pues no me salgo los sábados y me pongo borracho, ¿no? Okay. Y porque pues sí sería bien fácil, ay, pues me salgo, no me importa, y al siguiente día le digo, ay papito, pero te quiero mucho, pues qué hipocresía, ¿no? Claro que eso transferido a nuestra vida diaria sería que a lo mejor rezamos, vamos a misa, oramos, platicamos con Dios, le decimos Padre y lo pedimos a otros que respeten el nombre de Dios. Eso no garantiza que en realidad Dios está contento con nosotros.
¿no? Y el mejor Ujú. ejemplo es precisamente eso que acabamos de leer, ¿no? Porque a los sacerdotes les dice, pues ustedes me dicen Señor y me dicen Padre, pero menosprecian mi nombre. Así es, o también pues como enseñaba Yeshua, ¿no? Jesús, que decía, en aquel día ustedes, muchos me llamarán Señor, Señor, y pues yo les diré, Nunca los conocí. apártense de mí, no los conocí, ¿no? Por Exacto. lo mismo, ¿no? O sea, porque pues es Señor, Señor de dientes para afuera, y pues así no. Sabemos que el lenguaje hebreo es un lenguaje de acción, Exacto. no nada más no es un lenguaje griego de pensamiento, sino es esa acción de hacer las Claro, cosas. porque, y fíjate que es bien interesante porque eso sucede mucho, sobre todo en la gente que estudia lo que ellos llaman raíces hebreas, ¿no? Ya es ahora que está tan de moda decir, estudio raíces hebreas, ¿no? Como si Ujú. estudiar raíces hebreas fuera lo más importante, cuando lo más importante es estudiar la Torah y cumplirla, ¿no? Y entonces pasa mucho este fenómeno en el que esa gente religiosa que antes decía gloria a Dios para todo, ahora dicen Baruch Hashem. Ujú, Pero ujú. no hay un cambio de fondo en nuestro comportamiento, o sea, no hay un control del carácter, vamos, del propio, ¿no? De un cambio de actitud, de buscar ayudar al prójimo, al necesitado, y entonces seguimos siendo los mismos egoístas de siempre, que ahora pseudo hablamos hebreo, Ajá. Sí, ¿no? ya no digas Jesús, Y ahora ahora di di Yeshua. Yeshua, Si sí. dices Jesús es una maldición. Sino, exacto, y nos pasó a nosotros, ¿no? ¿Te acuerdas en los primeros Ujú. audios que alguien nos puso ahí? Pues ya no confío en ustedes porque ustedes no dicen Yeshua, ¿no? Entonces, bueno, pues, Yeshua Jesús, digo, en parte tienes razón, pero más importante es obedecer lo que él decía, ¿no? Y uno de esos temas, pues, era la tolerancia. Exacto. Entonces, pues, bueno. Exactamente. Pues bueno, versículo 7 dice, pues en qué ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Dice, y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? ¿No? O sea, traen alimento o granos malos, o sea, que llevan cosas que no sirven, como los sacrificios que no sirven, y más adelantito pues va a empezar a dar un poquito más de detalle. Dice, pues en qué tiene la mesa de Dios como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. Y ahí, si nos acordamos, allá en Levítico, pues de qué hablaba, de sobre los sacrificios, sobre todos los diferentes tipos de sacrificios que había, pues que tenían que ser animales sin defectos, ¿no? E incluso mencionaba, no pueden ser cojos, no pueden tener una pata rota, este, hay pues una serie de situaciones que muy específicamente las menciona, y aquí pues parece ser como que se les había olvidado, ¿no? Y empezaban a llevar ese tipo de animales ciegos, cojos, los que ya no me servían, ¿no? O sea, básicamente esto ya no me sirve, pues no lo voy a poder usar para trabajar o para venderlo, pues más lo llevo al templo, cumplo con Dios, porque pues estoy llevando un sacrificio y pues no salgo perdiendo nada, ¿no? Y ahí pues se ve un poquito pues ese corazón o esa forma de actuar de pues que vemos desde allá de Caín, ¿no? Que llevó algo ahí, pues lo que fuera, este y que después vemos pues allá con Jacob, con Esaú, y que vemos pues hoy en día fácilmente, ¿no? Pues es que lo importante es lo del corazón, o sea, no lo físico que tú lleves, pues puede ser un animal cojo, ¿no? Al fin que lo importante es lo del corazón. Y Dios Ujú. dice, Entonces, no, es como yo les dije, ujú, ¿no? exacto. O sea, Ujú. ese ha sido el gran problema. O sea, decimos, no, hombre, pues que al cabo lo importante es la actitud, ¿no? Y esto se refleja en muchas situaciones, ¿no? Me llama Y sí es mucho la importante, atención. ¿no? O sea, sí es Claro, importante lo del sí. corazón y sí es importante lo de adentro, Pero no es pero lo no es. único, también tiene que haber un tema ahí de obediencia, ¿no? Sobre todo ahora que está muy de moda que te dicen, un buen líder está hecho de pura actitud, ¿no? También está hecho de trabajo y de seguir también reglas ¿por qué? Porque todos seguimos reglas, ¿no? El universo todo está lleno de reglas. Dios le dijo al mar, hasta aquí llegas, y el mar le obedece, ¿no? Entonces, ojo con eso. Ujú, exactamente.
Entonces, bueno, le llevaban ese tipo de animales y dice, y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo a su gobernante, no? Como comentamos al principio, y pues ahí la palabra gobernante nos implica o nos enseña un poquito en la época en la que vivían, como decíamos al principio, ¿no? Fue después de que habían estado allá en el exilio y pues dejan salir allá Esdras y Nehemías y pues empieza otra vez la reconstrucción pues de estas ciudades, alzar los muros y todo eso, y pues había gobernantes, no había reyes, ¿no? Como comentábamos hace ratito. Entonces pues, le dice, a los gobernantes no te atreverías a llevarle algo así, ¿no? No le llevarías un animal cojo, un animal enfermo, ciego, pero a mí sí me los traes, o sea, pues ¿dónde está ese respeto? ¿Dónde está esa honra que me deberías estar dando? Y dice, ¿creen que estaría él contento con ustedes? ¿Quién? Pues el gobernante, ¿no? O sea, si le llevaras ese tipo de animales. ¿Se ganarían su favor? Dice Yud-Heh-Vah-Heh, Todopoderoso, o Yud-Heh-Vah-Heh Tsebaot. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Y otra vez vuelve a decir, dice Yud-Heh-Vah-Heh Todopoderoso. O sea, pues haciendo nada más la comparación, ¿no? O sea, si le llevaran eso a su gobernante, ¿creen que estaría contento con ustedes? Pues obviamente que no. Entonces, si me lo traen a mí, ¿creen que voy a estar contento con ustedes? Pues más, todavía con más razón, pues no. Versículo 10 dice, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, qué fuerte, ¿no? Dice Yud-Heh-Vah-Heh Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Híjole, qué grueso está eso, man. Claro. Qué grueso está eso porque eso nos va a entender entonces, Memo, que es posible, ¿no? Porque la historia nos está demostrando que existe la posibilidad de que alguien crea que está sirviendo a Dios y en realidad Dios no está contento con su ofrenda, Ujú. ¿no? Sí, claro. Y no lo vemos nada más aquí en Malaquías, ¿no? También Ándale. otros profetas también lo han dicho, ¿no? No voy a aceptar sus sacrificios. ¿Por qué? Pues porque pues nada más lo están haciendo, como decías al principio, ¿no? En Por las automático, porque apariencias, pues por... hay que ir el domingo, ¿no? Hay que ir el sábado, ¿no? El sábado se guarda Shabbat, entonces, pues, pues prendes fuego, pues sí, pues lo importante es lo del corazón. Sí, O sí, hay gente, al cabo que ni se van a dar cuenta. sí, la gente no se da cuenta, entonces pues no hay problema. Y Dios dice, oye, espérate, de unas reglas, ¿no? Ujú. Bueno, pero el sábado voy y canto alabanzas. Sí, pero no haces lo que yo te dije, dice Dios. Entonces, en aquel entonces las ofrendas, pues evidentemente eran los animales, ¿no? Las ofrendas actuales, pues tienen más bien que ver con cánticos, aplausos. ¿Estamos seguros que Dios está recibiendo eso? Ujú, y que está contento, ¿no? Y que Y que está está contento, ¿no? O sea, ¿cuál es el filtro? No será la misma Torah la que debe decirnos, los mismos profetas, los ejemplos, ¿no? Para empezar a hacernos de un criterio. ujú, exacto. Qué fuerte tema. Versículo 11 dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrenda puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yud-Heh-Vah-Heh, el Todopoderoso, ¿no? O sea, en todo el mundo grande es mi nombre, y ustedes, que son mi pueblo, no está haciendo las cosas bien para venerar mi nombre, ¿no? O sea, que, pues, qué triste, y espero y le pido a Dios que no lo esté haciendo yo igual, ¿no? Que no esté yo cayendo en ese mismo error de Claro, pensar que estoy haciendo bien las cosas y exacto. pues que no esté haciendo nada bien, que lo esté haciendo enojar y que diga nada de lo que estás haciendo, Memo, lo voy a tomar para bien. Claro, por eso el tema de la autocrítica y de la autocorrección, yo creo que son un tema bien importante en esto, en cuanto a lo que estudiamos, ¿no? O sea, eh, para que pase un año y que lo vuelvas a leer y que digas, ¿qué actitudes como estas estoy teniendo, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en Génesis y que, pues, de pronto hasta juzgamos, ¿no? Si Israel estuvo bien y si Jacob estuvo bien y si Esaú y quién se equivocó. Y la verdad es que la mayoría de estas acciones las hacemos todos los días. Entonces sí, Ah, es algo bien importante hacer esa autocrítica, ¿no?
Claro, sí, mucho, muy importante. Y tener la base para hacer la autocrítica, ¿no? ¿Y cuál es la base? Pues obviamente pues es la Torah. Exacto. Estamos viendo lo poquitos profetas que llevamos, que hemos estudiado, pues todo apunta hacia la Torah. Así es. Pues bueno, versículo 12 dice, pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa de Dios está mancillada y que su alimento es despreciable, y exclaman, ¡qué hastío! Y me tratan con desdén, dice Yud-Heh-Vav-Heh, el Todopoderoso, y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio. Maldito sea el tramposo que, teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado porque yo soy el gran rey. Dice Yud-Heh-Vav-Heh, el Todopoderoso, y me llama mucho la atención cuántas veces en estos 14 versículos ha aparecido Yud-Heh-Vav-Heh, Sebaot, ¿no? Claro. El Todopoderoso, pues, o sea, ¿ves? Eso yo creo que habla de que realmente estaba enojado. Claro, porque dice, oye, yo soy el todopoderoso y tú trayéndome mugrero, ¿no? Y Ajá. te digo una cosa, es bien típico esto, y lo estamos viviendo ahora con ese tema de que le pides donaciones a la gente, te llega ropa sucia, rota, me llegó ropa de bebé que olía a popó, ¿no? Entonces de Ujú. repente dices, ¿por qué la gente regala eso, no? Porque el momento en el que pensamos que el otro no va a ver, que no se va a dar cuenta, como que no nos importa un poco, ¿no? Cuando deberíamos de ponerle un chorro de cuidado y decir, oye, pues lo voy a lavar, lo voy a perfumar y lo voy a regalar con cariño, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trasladar estas ideas a nuestra vida común? Si usted que nos escucha va a una iglesia y le piden apoyo y le dicen, a ver, pues tráigase una silla, ¿qué silla se lleva, la rota o la buena? ¿No? Por lo general, la Pues la rota, ¿no? rota, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, es Ujú. por qué no dar lo mejor, porque siempre estamos acostumbrados a darle al otro lo que nos sobra y lo que ya nos sirve y estamos a punto de tirar a la basura. No, hay que darlo, bueno, cuesta, ¿no? Por supuesto cuesta y cuesta mucho, pero esa es la idea de dar, ¿no? Exactamente, sí. Y fíjate, aquí se me hizo bien interesante, estaba escuchando a Nehemías Gordon y estaba hablando sobre este tema de pues que en aquellos tiempos lo que estaba diciendo Malaquías sobre las ofrendas, malas ofrendas que llevaba el pueblo, haciendo menos a Dios. Y decía él, ¿cómo puedo aplicar? ¿Cuál será la aplicación de esto hoy en día, no? Pues porque pues obviamente la profecía pues es profecía para el pasado, para el presente y para el futuro. Entonces, ¿cuál sería la aplicación? Entonces, viéndolo, a lo mejor tú y yo vamos a estar pensando en eso que dijimos ahorita, ¿no? Porque pues es lo que nos ha tocado vivir en esta cultura de que piden algo y pues normalmente se lleva pues, lo peorcito que tengo para deshacerme de él, pues al cabo que alguien le va a servir, pero él Claro, es judío, exacto, pues lo ve desde otro punto de vista claro, que no lo había visto y decía él, este, muchos rabinos en sus sinagogas, o la mayoría de los rabinos en sus sinagogas, pues siempre rezan porque Jerusalén, pues se vuelva a levantar, que el templo se levante y se vuelva a instituir, pues todo lo que estaba en la Torá, ¿no? O sea, básicamente que el templo sea reconstruido y que venga el Mesías a gobernar. Y dice, pero la mayoría de los rabinos lo dice de dientes para afuera porque no les conviene que el templo se levante porque su sinagoga pues ya no va a tener el peso que tiene ahorita, ¿no? O sea, hay sinagogas que incluso pues le dice pues es como que el mismo templo, ¿no? Una sucursal claro. del templo. Entonces, si se levanta el templo, pues mi sinagoga ya no va a ser tan importante, ya no van a venir muchos adeptos y pues todos sabemos qué significa eso, ¿no? O sea, Claro. menos ganancias, y también comenta de muchas corrientes que escucha de igual de judíos tanto ortodoxos pues de todos tipos de judíos que dicen ok, y cuando se levantara el templo pues no estaría de acuerdo con que regresaran los sacrificios, porque pues eso de la sangre y de quemar la grasa y todo eso, pues son ideas retrógradas, ¿no? Ya estamos mucho más civilizados como para regresar a eso, y pues eso también, oye, espérate, vas en contra de lo que Bueno, está escrito. eso sí incluso en círculos mesiánicos, Memo, se escucha mucho, ¿eh?
O sea, Ujú. es típica la pregunta de la gente que ya tiene estudiando un rato Torah o raíces hebreas como lo conozcan, y de repente te dicen, oye, pero entonces cuando se vuelva a construir el templo no debe de haber sacrificios porque eso ya pasó hace mucho. Y entonces ahí dices, bueno, ¿qué Torah estás estudiando, no? Exactamente. Y digo, Ezequiel allá en capítulos Claro, 42 al 48 pues nos habla que todo eso pues va a va a regresar, ¿no? volver a estar. Sí, Claro. a mí me han preguntado igual así, ¿no? Oye, pero ¿y cuando se construye el templo sí va a haber sacrificios? Le digo, pues ahí está escrito. Entonces, Claro, y es gente que se supone que estudia. hay diferentes perspectivas, ¿no? De ver este tema que acabamos de estudiar. La próxima semana vamos a estudiar sobre ahí, sobre el profeta Oseas y todavía como que se amplía un poquito este tema de las malas ofrendas y todo esto. Entonces ya nos brincamos al capítulo 2, son 7 versículos. Aquí empieza el versículo 1, dice, ahora pues, este mandato es para ustedes, y a quién le está hablando, a los sacerdotes, ¿no? O Mm. sea, los sacerdotes, el linaje de Aarón. No le está hablando a todos los levitas en general, sino a esa familia dentro de los levitas, que pues es el linaje de Aarón, ¿no? Dice, si no me hacen caso ni se dedican a honrar mi nombre, y otra vez vuelve a decir, dice Yud-Heh-Vav-Heh, el Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Uy, aguas. Ya les he maldecido, porque ustedes no se han decidido a honrarme. Pues esto voy a reprender a sus descendientes, les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Entonces, Fíjate que, sí, sí. perdón, de pronto hay gente, Memo, que dice, mira, ya ves, todos los sacerdotes están malditos. ¿No? ¿Nunca te ha tocado eso? No, Que de repente dicen, eso no. sí, no, y es que hay gente que lo saca de contexto, ¿no? Te dice, mira, aquí está donde Dios maldició a todos los levitas. Mm. ¿No? Aquí el punto es la razón. Al final del verso 2 dice, porque no lo ponen sobre su corazón. Es decir, Ujú. significa que estas maldiciones están, ¿cómo diremos?, activas mientras los sacerdotes no pongan su corazón en los sacrificios, mientras no lo hagan entendiendo que lo están haciendo al Dios Todopoderoso. Sí, mientras no lo hagan para honrarlo, ¿no? Exacto, A Dios. exactamente. En el momento en el que ellos lo honran, bueno, Dios va a cumplir con ellos todo lo que han dicho los demás profetas. Dios los Ujú. perdonará y los traerá de regreso y todo lo demás, ¿no? Exactamente. Y si eso, digamos, en esa mentalidad de ya maldijo a todos los levitas y a todos los sacerdotes y por eso pues ahora hay otros, que se llaman pastores, que se llaman padres, pues también con más razón entrarían dentro de la misma categoría, ¿no? O sea, si Claro. lo están haciendo con intenciones no de acuerdo a la Torah, pues entran en esta misma categoría, ¿no? Por default. Exacto. O ellos porque no son levitos, pues se salvan y aunque hagan las cosas contrarias a la Torah, pues no les pasa nada, pues al cabo que no son levitas y ellos no les maldijo, pues Sí, no, ¿verdad? Nada que ver. exacto. Entonces, versículo 4 dice, entonces sabrán que les he dado este mandato a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice Jehová Todopoderoso, mi pacto con él era de vida y paz, y se las di, y era también de temor, y él me temió, y mostró ante mí profunda reverencia, ¿no? O sea, levita, pues levita, otra vez, los levitas es una de las tribus de los hijos de Jacob, y dentro de esa tribu, o sea, dentro de Leví que tuvo a su descendencia, pues llegó Aarón, el hermano de Moisés, y de la descendencia de Aarón salieron los sacerdotes. Este, todos los demás son levitas y todos los levitas ayudaban en las tareas pues del tabernáculo del templo, pero el linaje de sacerdocio pues nada más era el de Aarón, ¿no? Entonces aquí está hablando primero sobre ese linaje de Aarón, de los sacerdotes, y después dice, pero mi pacto es con Levita, ¿no? Con Leví, o sea, con toda esa tribu. Versículo 6 dice, en su boca había instrucción fidedigna. O sea, ¿qué será fidedigna? Pues fiel, ¿no? O sea, Exacto. fiel ¿a quién? Pues obviamente, si había
instrucción en la boca de un levita, pues ¿cuál puede ser esa instrucción? Pues, Pues, ninguna otra más que la Torá, ¿no? La palabra de lo Dios. del Levítico. Sí, porque sería bien raro, ¿no? Que Dios, imagínate el proceso histórico, ¿no? Dios les da el libro del Leví, o bueno, el libro de los levitas es Vayikra, y luego Dios le dice, oye, ¿por qué no lo has obedecido de corazón? No basta que lo obedezcas, además lo debes de obedecer con el corazón y debes de ofrecer esos sacrificios, ¿no? Y luego viene Jesús y dice, no, ni una letra de la Torá se va a cambiar, ¿no? Ujú. Y después se pierde esa noción y luego a alguien se le ocurre que no, que hay que rezar la Torá, todo menos los sacrificios. Sí, o sea, de pronto lo piensas desde un punto de vista histórico y dices, pues no tiene razón. Dios por eso le está diciendo, yo les di leyes muy buenas y fidedignas. Sí, la palabra que se utiliza ahí, adivina cuál es. Emuná. Emuná, Sí. exacto, ¿no? Entonces, les di palabras llenas de emuná, no les di palabras de fe, les di palabras fieles, ¿no? Palabras que Ujú, ustedes debían de cumplir. Y de ujú, pronto, no, sí es todo la Torah, qué bonito, el Shabbat, las fiestas, pero los sacrificios no. ujú, sí. Y eso es también como yéndonos un poquito antes en la historia moderna, el decir, ah, sí, los 10 mandamientos está bien, pero pues el sábado no, ¿no? Exacto, es Ahora lo ya no es el mismo. sábado, ahora es el domingo y ahorita descubrimos el sábado y, oh, wow, el sábado y la Torá y sí, muy bien, pero no, los sacrificios no. Exactamente, estamos Es haciendo lo lo mismo. mismo, exacto. Wow. Entonces, bueno, dice, en su boca había instrucción fidedigna, fiel, en sus labios no se encontraba perversidad, en paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. ¿De quién está hablando? Leví, del primero, ¿no? Ajá, ajá. De aquellos con los que hizo el pacto, ¿no? De aquellos con los que no se inclinaron cuando el becerro de oro, hacia el becerro de oro, y pues de ahí empezó el pacto y pues siguió pues por toda la vida. Leolam dijo por allá. Y el versículo 7 dice, los labios de un sacerdote atesoran sabiduría. ¿Y por qué atesorarán sabiduría los labios de un sacerdote? Pues porque debe estar hablando La Torah todo el tiempo, todo el exacto. tiempo. Y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero, otra vez mensajero la palabra malají, de, del Señor Todopoderoso. Y ahí se termina. Ahí se termina. Fíjate que me llama mucho la atención esta versión, la versión hebrea. El verso 6 dice, la Torah de la verdad estaba en su boca, y la iniquidad no se hallaba en sus labios. Con paz y con rectitud él se encaminó conmigo, y a numerosos él hizo retornar Teshuvá de la iniquidad. ¿Qué relación tendrá, Memo, sí, los sacrificios, que eran un trabajo que tenían que hacer los levitas, con hacer a pecadores volver o arrepentirse de sus malas acciones? ¿Tú qué crees? O sea, vamos, ¿qué significa? O sea, que si ellos hacían sacrificios la gente se arrepentía, No. o sí, o más o menos, o había algo que tenían que entender en los sacrificios para después hacer una modificación en su vida diaria. Bueno, si nos acordamos allá Levítico, de los capítulos 1 al 5 y de los diferentes tipos de sacrificios, pues sí tiene mucho que ver, ¿no? Claro. Porque no era, voy a llevar un sacrificio para que me perdonen mis pecados. De hecho, si nos acordamos y si estudiamos bien por allá, nos vamos a dar cuenta que no había, realmente los sacrificios no era para que me perdonara los pecados, sino era para a agradecerle, para acercarme a Dios, para estar en comunión con Él. Entonces, O también en algunos casos, acuérdate que antes de presentar el sacrificio había que ponerse a cuentas con la persona con la que nos habíamos enojado, o a la ujú, persona a la que le habíamos robado. sí, ya por el Levítico 4. Exacto, entonces, ¿qué pasaría, Memo? Imagínate que tú te peleas conmigo, ¿no? Y había templo. Y entonces tú decías, no, pues le dije unas groserías. Y entonces tú decías, no, pues sabes qué, déjame voy, presento mi sacrificio y con eso se arregla. Y entonces el sacerdote te iba a decir, no, primero tienes que ponerte a cuentas con Gabo y después presentas tu sacrificio.
¿Hasta qué punto habían llegado ya en el que decían, bueno, traes tu sacrificio? Yo creo que ya te pusiste de acuerdo con Gao. Oye, y además trae el ojo chueco el animalito. Bueno, pues ni modo, ¿no? Y Dios Creo dice, que no, importa lo de adentro. al cabo lo importante es lo de adentro. Sí, exacto, ¿no? Del animal y del Y pelado. exactamente, ¿no? Pero entonces no estamos haciendo las cosas como Dios dijo. Si descuidaban ellos la forma en que se presentaban los animales, imagínate el fondo, ¿eh? Sí, todo lo demás. Exacto, entonces como que la invitación de Dios es, síguelo todo al pie de la letra, ¿no? Incluido todo lo que viene con los sacrificios. ¿Por qué? Porque si no estás poniendo atención al exterior, que es más sencillo, ¿cómo te vas a poner a cuentas con tu enemigo, que es al que odias y te cuesta mucho más trabajo? Muy, muy buena retrospección. Para que nos quedemos pensando nosotros todo el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, y los que nos escuchen el sábado, pues bueno, el sábado y el domingo. Así es. Muy bien. Muy bien, pues se Pues acabó, con eso terminamos. según íbamos a hacer nada más media hora y nos aventamos 45 Pues minutos más o menos. más o menos, o si no es que la hora. Si no es que la hora, bueno, pues ni modo. No, pues muchas gracias, Memo, Así otra es vez. esto. No, gracias a ti, Gabo, y pues ya la próxima vez que grabemos, Ya va a haber yo creo pasado que vamos a estar esta más locura, descansaditos. sí. Ya está. Bueno, pues nos escuchamos la próxima.